Buenos días, niños y niñas. Hoy día les habla el profesor Iván para continuar con nuestras clases de Villa Planet, para lo cual yo voy a necesitar que todos hagan clic en el planeta fuego y seguidamente vamos a hacer clic en lo que es comunicación. Hacemos clic en comunicación y en comunicación vamos a tener tres comunicaciones, A, B y C, ¿cierto? Entonces, clic en comunicación A para continuar con nuestras clases. Y esa es la que vamos a desarrollar ahora. Muy bien, empezamos con nuestras clases. Tipos de textos: texto narrativo, texto descriptivo y texto instructivo. Vamos a ver el texto narrativo. Cuenta hechos de personajes en un espacio y tiempo. Dice que este texto presenta un inicio, un nudo y un desenlace. El texto descriptivo dice las características, cómo son y qué hacen las personas, los animales y los objetos y los lugares. Y el texto instructivo explica la secuencia, los pasos a seguir para realizar una actividad determinada. Bien, vamos a desarrollar el texto narrativo. 1. Los textos narrativos cuentan hechos reales o imaginarios, dice. Sus personajes pueden ser reales o también imaginarios. La estructura del texto, dice, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Vamos a ver, en el inicio se presenta el espacio, el tiempo y los personajes. En el nudo se narra un suceso que complica, enreda o confunde la situación. Y el desenlace resuelve el conflicto presentado. Bien, aquí tenemos un texto. El burrito cansado. Era invierno. Hacía mucho frío y el camino estaba helado. Un pequeño burro se sentía cansado y no podía caminar hasta el establo. «Aquí me quedo», dijo y se dejó caer al suelo. Un gorrión muerto de hambre y frío se acercó al burro y le dijo: «Burrito, buen amigo, no estás en el camino, sino en un lago congelado». «Déjame que tengo sueño», dijo en medio de un bostezo, se acomodó y se quedó dormido. Poco a poco el peso del cuerpo del burro hizo que el hielo se rompiera acompañado de un gran crujido. El burro despertó al caer al agua y desesperado pidió socorro, pero nadie podía ayudarle. Aunque el gorrión hubiera querido, no podía hacer nada por él. Muy bien, es una bonita historia y donde aquí podemos ver un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no es cierto? Entonces ya podemos decir que esto es un texto narrativo. Bien, tenemos otro texto. 1. Lee con atención y realiza las actividades. A. Selecciona las oraciones que forman el nudo de este texto. Camilo. En lo profundo del mar vivía un pececito llamado Camilo, a quien le gustaba comer de todo. Un día se sintió mal, le dolió el estómago y su mamá le dijo: «Hijito, ¿qué has comido que te hizo daño?». Primero, Camilo no quiso responder, pero pensó que no debía mentirle a su mamá. «Me comí unas botellas plásticas de colores que los humanos echaron al mar». Mamá Pez le dio un remedio de algas y pronto se sintió mejor. Camilo le prometió tener más cuidado al comer en el mar. Muy bien, aquí tenemos un texto y ya está subrayado las oraciones que conforman el nudo de este texto. Muy bien, continuamos. Pregunta B. Selecciona las oraciones del desenlace de la historia.
Ya hemos visto nuestra historia de Camilo y ya está seleccionado el desenlace de la historia, ¿no es cierto? Donde mamá pez le dio un remedio de algas y pronto se sintió mejor. Y Camilo prometió tener más cuidado al comer en el mar. 2. Responde y señala la respuesta correcta de acuerdo al texto anterior. La pregunta es, ¿de quién se habla? Y ya está seleccionada, de un pez llamado Camilo. ¿Qué se dice de él? Que le gustaba comer de todo. Muy bien, texto número 3. Lee el texto narrativo y señala el desenlace adecuado. Quiere decir que vamos a escoger un desenlace para este texto. Titín. Titín es un mono muy alegre que después de jugar y de divertirse, subió a un árbol para descansar. De pronto, le provocó visitar a su amiga la tortuga, y al querer bajar vio a un puma al pie del árbol que lo miraba con cara de pocos amigos y con muchas ganas de comérselo. ¿Cuál de estos sería el desenlace? ¿Se quedó en un árbol comiendo su plátano mientras el puma decide irse? ¿O sería el otro? Llamó a gritos a su amiga la tortuga para que suba al árbol y jugar. Lo más coherente es la parte que estamos señalando, ¿no es cierto?, como desenlace. Muy bien. 4. Lee con atención. Selecciona las oraciones que forman el nudo de esta narración. El patito feo. Un día, el patito feo, al pasar por una pequeña laguna, vio unos cisnes muy hermosos que nunca había visto de cerca. Estos se movían con mucha elegancia por el agua. El patito, avergonzado por su figura y la torpeza al moverse, se acercó a uno de ellos y le preguntó: ¿Puedo bañarme con ustedes en la laguna? Por supuesto, tú eres uno de nosotros. ¿Cómo que soy uno de ustedes? Yo soy torpe y feo, lo contrario de ustedes. El mayor de los cisnes le dijo: lo que sucede es que aún eres pequeño. Cuando seas más grande, nadarás y te moverás igual que todos nosotros. Así que empieza a nadar y a disfrutar del agua de la laguna. Muy bien, bonita historia. Aquí ya está subrayado prácticamente el nudo de esta narración. ¿Ya? Continuamos. Responde de acuerdo al texto anterior, señala la opción correcta. Preguntas: ¿dónde se desarrolla la historia? En una laguna. Está subrayado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los personajes? Los personajes es el patito feo y los cisnes. ¿Cómo eran los cisnes? Muy hermosos. El lugar y la descripción de los animales corresponde a un inicio. Continuamos. Muy bien, pasamos al segundo tipo de textos, en este caso textos descriptivos. Dice que estos textos explican y definen las características de personas, animales, objetos y lugares. En la redacción se utiliza gran cantidad de adjetivos. Las descripciones pueden expresar con actitudes la realidad, también pueden ser subjetivas y expresar opiniones y sentimientos. Seguimos. Lee con atención y responde. Arrastra la opción correcta. Tenemos que arrastrar cuál de ellos es. Es un bulbo conformado por múltiples hojas superpuestas de color rosado, claro y blanco. Mide alrededor de 4 a 5 centímetros. De olor penetrante. Hace lagrimar a quien la corta. Es también de sabor fuerte y algo picante. Se usa mucho en las comidas típicas del Perú. En este caso, la cebolla. Continuamos. 10. Completa la información de acuerdo a la descripción
Arrastra según corresponda. ¿Ya? Aquí tenemos bulbo, rosado claro y blanco, 4 a 5 centímetros, fuerte y picante y penetrante. Forma. Su forma es bulbosa, entonces será bulbo. De color, rosado claro o blanco. Tamaño de 4 a 5 centímetros. El olor es penetrante. Su sabor es fuerte y picante. Selecciona las palabras correctas para realizar la descripción. La naranja. La naranja es una fruta de color anaranjado. Por fuera, la cáscara es delgada y por dentro tiene varios gajos jugosos con algunas pepas. Es de sabor dulce y contiene una gran cantidad de vitamina C, por lo que es buena consumirla en invierno para prevenir los resfríos. Estamos hablando de la naranja. Ya están marcadas las palabras correctas. Continuamos. Bien, continuamos con las descripciones. 12. Completa los espacios en blanco para realizar las descripciones del conejo. Señala la respuesta correcta. El conejo. El conejo es un mamífero que tiene 4 patas. Su cuerpo es peludo y su cabeza es mediana, con 2 orejas largas. Continuamos. Bien, continuamos con los tipos de textos. Este es el último tipo, que es texto descriptivo. Y aquí les presento una guía cómo describir a los animales. Primero, por ejemplo, cómo nacen, si nacen de la madre o del huevo. Cómo se alimentan, si son carnívoros, herbívoros, omnívoros o granívoros. Tamaño, son grandes, pequeños o medianos. ¿En dónde viven? Si viven en el aire, en la tierra, en el agua. ¿Cómo se desplazan? ¿Cómo corren, saltan, vuelan, nadan? Su cuerpo, ¿cómo está cubierto de pelos, escamas, plumas? ¿Cómo son sus extremidades? Si tienen patas, 4 patas, alas, aletas. El color y sus características, ¿cómo son? Si son rayados, manchados, de un solo color. Y su utilidad. Si son alimento para nosotros o nos ayudan a nosotros o son como unas mascotas, ¿cierto? Entonces, todas esas características para poder describir. Bien, para poder describir una cabra, escribimos los datos de la siguiente manera. ¿Cómo nacen? Nace de la madre, son vivíparos o mamíferos. ¿Cómo se alimentan? Son herbívoros, o sea, de las hierbas. Viven en la tierra, en el campo, en los montes. Su tamaño es mediano. Su desplazamiento, camina, salta, corre. Cuerpo cubierto de pelos cortos. Sus extremidades tienen 4 patas. Su color es marrón claro, marrón oscuro o algunas manchas blancas. Su utilidad para el ser humano, para nosotros. Da carne, da leche, especialmente para preparar el queso. Muy bien. Dice que con los datos anteriores redactamos la descripción del animal. Ya hemos hecho una lista de los datos anteriores, ¿no es cierto? Sus características. Ahora con esto vamos a hacer una composición, vamos a hacer un texto. El texto va a titular La cabra. La cabra es un mamífero vivíparo herbívoro que vive en la tierra. Es un animal de tamaño mediano, con 2 cuernos pequeños en la cabeza, 4 patas que le sirven para caminar, saltar, correr por el campo y los montes. Su cuerpo está cubierto por pelo corto, que puede ser de color marrón claro o marrón oscuro, con algunas manchas blancas en el lomo, la barriga o las patas. La cabra es útil porque nos da carne y leche, que se usan especialmente para preparar ricos quesos de cabra. 13. Señala los datos para describir una gallina. En esta oportunidad vamos a describir una gallina. Nace del huevo. Extremidades,
2 patas, ¿no es cierto? Desplazamiento, camina, vive en la tierra. Su alimentación, de granos, su tamaño es pequeño, cuerpo cubierto de plumas. Su utilidad es alimento para los hombres o para el ser humano. Señala los datos para describir a un puma. Nace. El puma nace de la madre, vive en la tierra. Su desplazamiento, corre. Sus extremidades, tiene 4 patas. Su alimentación, el puma es carnívoro, entonces de carne. Su tamaño es grande. Su cuerpo está cubierto de pelo corto. Muy bien, niños y niñas, hasta aquí desarrollamos nuestras clases de Villa Planet y continuamos en la próxima clase.